Hola, hola, mis queridos adictos a las emociones fuertes y a los giros de guión más inesperados. Qué inmenso placer tenerlos nuevamente aquí, en este santuario de las series turcas, listos para sumergirse en un torbellino de pasiones desbordantes, intrigas palaciegas y, por qué no admitirlo, ese drama turco que nos hace suspirar, llorar y gritarle a la televisión como si la vida nos fuera en ello. Soy y como cada semana, les doy la más cálida bienvenida a este espacio donde desmenuzamos cada episodio, cada mirada cargada de significado, cada diálogo que esconde una promesa o una traición. Y es que ¿quién no se ha dejado seducir por el encanto de una buena novela turca? Esas historias que nos atrapan con su intensidad, que nos hacen creer en el amor a primera vista y también en la venganza más despiadada. Hoy, amigos míos, abróchense los cinturones porque nos embarcamos en un viaje por las rutas más turbulentas del corazón, esas donde los triángulos amorosos se convierten en volcanes a punto de estallar. Si han leído bien, hoy vamos a destapar los secretos mejor guardados de esos triángulos que nos quitan el sueño, que nos hacen cambiar de bando como si fuera un deporte olímpico y que en más de una ocasión, nos han dejado al borde del colapso emocional. Y como el título lo anticipa, hablaremos de explosiones sentimentales, revelaciones que nos dejan sin aliento y, por supuesto, de ese tercer personaje que llega para dinamitarlo todo, ese que nos hace dudar de nuestras propias convicciones amorosas. Así que si son fans incondicionales de las series turcas, pero sobre todo de esos enredos amorosos que parecen sacados de un manual de dramaturgia, este es su vídeo, su lugar seguro, su confesionario turco. No se me escapen todavía, que esto apenas comienza y las emociones están a flor de piel. Y por supuesto, si aún no han sucumbido a los encantos de este canal, ¿a qué esperan? Ese botón rojo que tanto les guiña el ojo no muerde. Suscríbanse, activen la campanita para que no se pierdan ni una sola actualización y unan sus corazones a esta gran familia de turco adictos. Ahora sí, mis queridos compañeros de drama, vamos a lo que nos concierne. Nuestra primera parada en este carrusel de pasiones nos lleva directamente a una serie que, sin lugar a dudas, grabó su nombre en letras doradas en la historia de las novelas turcas contemporáneas, Senkalkam, o como la conocemos cariñosamente por estos lares, Llamas a mi puerta. Esta joya de la televisión, que equilibra con maestría la comedia romántica con los toques justos de drama, nos presentó a Eda Yildiz, la joven florista de espíritu libre encarnada por la talentosísima Hande Erçel, y a Serkan Bolat, el arquitecto Borcaolik de corazón aparentemente de piedra, interpretado por el carismático Kerem Bürsin. ¿Quién no suspiró con el nacimiento de este romance tan explosivo, tan cargado de una química que traspasaba la pantalla? Desde el primer instante la tensión entre ellos era palpable, esa chispa que encendía cada escena y nos hacía creer, aunque fuera por un instante, que el amor verdadero, ese que parece salido de un cuento de hadas, sí existe. La premisa inicial, como muchos recordarán, era relativamente sencilla. Eda, una joven con sueños rotos y una deuda económica que la atormentaba, se ve obligada a fingir un noviazgo con el frío y distante Serkan, a cambio de la beca que le permitirá retomar sus estudios. Pero como era de esperarse, lo que comenzó como un simple contrato, un juego de apariencias, pronto se transformó en un sentimiento real, una conexión tan profunda que superó todas las barreras, incluyendo los propios demonios internos de Serkan. Y es precisamente en este punto donde la trama se vuelve más jugosa, más adictiva y, por supuesto, mucho más dolorosa. Porque si bien la relación entre Eda y Serkan fue el eje central de la serie, el motor que impulsaba cada capítulo, sus idas y venidas, los malentendidos que parecían no tener fin y, por supuesto, la aparición de otros pretendientes hicieron que nuestros corazones sufrieran una montaña rusa de emociones. A lo largo de las 2 temporadas, vimos cómo nuevos personajes irrumpían en la vida de esta pareja, intentando ganar su afecto, sembrando la semilla de la duda y, en más de una ocasión, provocando rupturas que nos dejaban al borde del abismo sentimental. Uno de los más recordados, sin duda, fue el personaje de Deniz, un antiguo amigo de Eda que regresa del pasado para ponerle un toque de picante a la relación de nuestros protagonistas. Deniz, con su encanto discreto y su aparente tranquilidad, se convirtió en una amenaza real para Serkan, quien debía luchar contra sus propias inseguridades, sus miedos arraigados y su incapacidad para expresar sus sentimientos con claridad para no perder a la mujer que amaba. Y aunque Deniz nunca logró robarle el corazón por completo a Eda, sí que generó una tensión que nos mantuvo al filo del asiento, preguntándonos si esta vez Serkan perdería a su amada para siempre, si su orgullo y su incapacidad para comunicarse correctamente le pasarían factura. Fue un casi triángulo amoroso, pero con la suficiente carga emocional para dejarnos sin aliento y con el alma en vilo, esperando que Eda y Serkan superaran todos los obstáculos que se interponían en su camino. Y vaya que sí los hubo.
Pero no solo de llamas a mi puerta, vive el fanático de los triángulos amorosos turcos. Por supuesto que no. Así que preparen sus pañuelos porque nos vamos a sumergir en una historia donde los secretos, las traiciones y el amor prohibido son el plato fuerte. Hablo ni más ni menos que de Karasevda, o como la conocemos en español, Amor Eterno, una serie que nos marcó a fuego con su intensidad dramática y nos hizo llorar mares de lágrimas. Aquí la trama se centra en la vida de Kemal Soydere, un joven de origen humilde y gran corazón, interpretado por el guapísimo Burak Özçivit, quien se enamora perdidamente de Nihan Sezin, una joven de la alta sociedad cuya belleza y espíritu libre son cautivadores, interpretada por la bellísima Neslihan Atagul. El amor entre Kemal y Nihan es de esos que se graban a fuego en el alma, un amor puro, sincero y capaz de superar cualquier obstáculo, al menos en apariencia. Sin embargo, el destino, como suele suceder en las novelas turcas, les tenía preparada una trampa cruel y despiadada. Nihan, perteneciente a una familia adinerada y con fuertes lazos sociales, se ve obligada a casarse con Emir Kozkolu, el villano de manual interpretado por el talentoso Kaan Urgankolu, un hombre poderoso, manipulador y obsesionado con ella hasta límites insospechados. Y aquí es donde se desata el verdadero drama, donde los corazones se rompen y las lágrimas fluyen como un río desbordado. Emir, nuestro antagonista, no solo es el marido de Nihan, sino que también es el responsable directo de mantener separados a los protagonistas, utilizando todas las artimañas sucias y los trucos bajos a su alcance. Su obsesión por Nihan es enfermiza, no es amor, es posesión, una necesidad de controlarlo todo y de mantener a Nihan a su lado a cualquier precio. La serie nos muestra el profundo sufrimiento de Kemal, que se ve obligado a presenciar cómo el amor de su vida se hunde cada día más en un matrimonio infeliz, y la angustia de Nihan, atrapada en una jaula de oro de la que parece no poder escapar. La lucha incansable de Kemal por recuperar a Nihan, la resistencia estoica de ella a ceder ante el poder de Emir y la crueldad despiadada de este último, convirtieron a Karasevda en una auténtica montaña rusa de emociones, donde cada capítulo era un desafío para nuestros corazones. Y si bien es cierto que Emir fue el principal obstáculo en la relación de Kemal y Nihan, no podemos olvidar a otros personajes que con sus decisiones y sus acciones, pusieron a prueba la fortaleza de este amor supuestamente eterno. Sin lugar a dudas, uno de los triángulos amorosos más intensos, dramáticos y memorables de las series turcas, uno que nos dejó con el corazón encogido y las lágrimas en los ojos durante cada uno de sus episodios. Pero, ¿qué sería de los triángulos amorosos sin una buena dosis de pasión desbordada y traición a quemarropa? Pues bien, mis queridos turcoadictos, vamos a subir la temperatura y a adentrarnos en una serie que nos conquistó con su elegancia, sus personajes ambiciosos y sus enredos amorosos dignos de una novela de Agatha Christie, Yasak Elma, o Pecado Original, una producción que nos dejó sin aliento con su lujo desmedido y sus intrigas palaciegas. En esta serie la trama se centra en la vida de dos hermanas, Yildiz y Zeynep, interpretadas por las talentosas Edais y Sevda Erginci respectivamente, quienes se ven envueltas en el mundo turbulento de la alta sociedad de Estambul, lleno de lujos, poder desmesurado y por supuesto, infidelidades que son el pan de cada día. Yildiz, ambiciosa y calculadora, llega a la mansión Argun con la firme intención de trabajar como ayudante de la adinerada y maquiavélica Ende Argun, interpretada por la magnética Sebval Sam. El plan de Yildiz es seducir al esposo de Ende, Alit Argun, un hombre poderoso e influyente interpretado por Talat Bulut, y así ascender socialmente y dejar atrás sus orígenes humildes. Mientras tanto, su hermana Zeynep comienza a trabajar en una empresa diferente, donde conoce al hijo de Alit, Alliantas Demir, interpretado por Onur Tuna, con quien vivirá una historia de amor que también estará llena de obstáculos y complicaciones. Pero la vida en la alta sociedad no es tan sencilla como parece, o como nos la pintan en las revistas del corazón. Los secretos, las mentiras y las traiciones están a la orden del día, y los triángulos amorosos son moneda corriente en este submundo de ambición desmedida. El matrimonio de Alit y Ende es un auténtico campo de batalla, donde la infidelidad y las intrigas son el pan de cada día. Yildiz, sin embargo, no es la única que tiene un plan para escalar socialmente, otros personajes también entran en este juego peligroso, y las relaciones se vuelven cada vez más complejas y retorcidas. Entre los múltiples triángulos amorosos que surgieron a lo largo de las temporadas, uno de los más comentados y que nos dejó sin aliento fue el de Yildiz, Alit y Ende. Yildiz se casó con Alit, sí, pero su ambición no terminó allí, sus sentimientos por otros hombres la llevaron a cometer errores que cambiaron el rumbo de la historia. Y si a eso le sumamos la sed de venganza de Ende, tenemos una combinación explosiva que nos dejó pegados a la pantalla sin poder parpadear.
Pecado Original es un claro ejemplo de cómo los triángulos amorosos no siempre se basan en un amor romántico, sino que también pueden surgir por ambición desmedida, poder inescrupuloso y ego desbordante. Es un reflejo crudo y a la vez fascinante de las complejidades de las relaciones humanas, donde la lealtad es una moneda rara y la traición es una constante. Y no podíamos terminar este repaso sin mencionar una serie que, aunque quizás no sea tan famosa como las anteriores, también nos regaló un triángulo amoroso de infarto, uno que nos sumergió en el lado más oscuro de Estambul. Hablo, como no, de Kukur, una serie que nos adentró en el peligroso submundo de la mafia, donde el amor, la lealtad y la traición se mezclan en una coctelera explosiva. Aquí la historia gira en torno a la poderosa familia Koval, dueña del peligroso y emblemático barrio de Kukur. Yamak, interpretado por el carismático Aras Bulut Inemli, es el hijo menor de la familia, un joven rebelde que regresa a su hogar tras años de ausencia, y se ve obligado a liderar a su familia en una guerra sin cuartel contra sus enemigos. En este contexto de violencia y peligro conoce a Sena, interpretada por Dilan Cizek-Deniz, una joven que se convierte en su compañera, su apoyo y su refugio en medio de la tormenta. Pero la vida en Kukur no es fácil, nada es lo que parece, y pronto la relación de Yamak y Sena se ve amenazada por la presencia de otro personaje con un pasado oscuro y un presente aún más turbulento, el exnovio de Sena, el peligroso y atormentado Bartolu, interpretado magistralmente por Erkan Kostendil. Bartolu, un hombre que vive atormentado por su pasado, regresa a Kukur con un objetivo claro y bien definido, vengarse de la familia Koval y recuperar a Sena, a la que considera el amor de su vida. Su obsesión por Sena lo lleva a cometer actos terribles, convirtiéndose en una amenaza constante para la relación de los protagonistas y, por supuesto, para su propia vida. El triángulo amoroso entre Yamak, Sena y Bartolu es una de las claves de la trama, mostrando cómo el amor puede ser un arma poderosa, pero también una debilidad que puede llevar a la autodestrucción. La serie nos muestra las duras consecuencias de la venganza, la lucha sin cuartel por el poder y cómo el amor, incluso en los lugares más oscuros, puede convertirse en una luz de esperanza, aunque a menudo efímera y dolorosa. Y con este último triángulo amoroso que nos dejó sin aliento con su intensidad y su oscuridad, llegamos al final de nuestro recorrido por las explosiones emocionales y los enredos amorosos de las series turcas. Hoy hemos visto cómo los triángulos amorosos pueden ser el alma de una serie, como la tensión entre los personajes, las revelaciones impactantes y las decisiones difíciles nos mantienen pegados a la pantalla, capítulo tras capítulo. Hemos reído, hemos llorado, hemos gritado y hemos sufrido junto a nuestros personajes favoritos, como si sus vidas fueran las nuestras. Hemos analizado los entresijos de cada triángulo, desde los más románticos hasta los más retorcidos, y hemos descubierto que el amor, como en la vida real, es un camino lleno de obstáculos, de dudas y de decisiones que pueden cambiar nuestro destino para siempre. Pero antes de despedirnos me gustaría saber su opinión, la que tanto valoro y que hace que este espacio sea tan especial. ¿Cuál de estos triángulos amorosos les ha dejado más marcados? ¿Cuál es su serie turca favorita y por qué la consideran así? Los leo con atención y emoción en los comentarios como siempre. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, si se han sentido identificados con alguna de estas historias, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos fans de las series turcas, y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Muchas gracias por acompañarme una vez más en este viaje lleno de pasiones y emociones. Que sigan disfrutando de la magia de las novelas turcas y sobre todo, que el amor, aunque sea un triángulo, siempre triunfe al final, aunque no sea de la manera que esperábamos. Chao, chao y hasta la próxima.